Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko Bidebarrieta liburutegiaren izenean gurekin egoteagatik. Hilketak eta teknika forentseari buruz hitz egiteko, ordu bat, gutxi gorabehera daukagu. Hace como 10 años aproximadamente empezó un género nuevo que expandió los límites de la novela negra y de las series de intriga, un género, digamos, complementario que gracias a la ciencia forense ha ido creciendo, y un género que lleva, a veces ya hasta se le ha bautizado con el nombre de una de las marcas, que es el de CSI, aunque hay muchas otras que se han hecho célebres, como Bones, Numbers y otras muchas. De hecho, a principios de octubre, cuando íbamos a empezar a emitir en ETV2, en Euskal Telebista, el lector de huesos, Paco Echeverría comentó en una entrevista que iba a ser algo así como un CSI a la vasca. Y bueno, pues sí, ha sido una especie de CSI a la vasca, pero con una diferencia, es que CSI es ficción y nosotros hemos hecho casos reales. CSI es la marca más exitosa y rutilante de este nuevo género, que tiene en la ciencia forense su secreto, con sus diferentes ramas, una ciencia que contribuye, que es la clave para esclarecer numerosos crímenes de hoy y de ayer, del pasado, ¿no? La ciencia forense está cosechando un enorme éxito de público, así que no descarto, igual que Bob Dylan acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura, que en el futuro a lo mejor algún guionista de alguna de estas series pueda recibirlo también. Sobre el lector de huesos, yo comenté que iba a ser una serie muy didáctica en la que íbamos a aprender bastantes cosas, pero bueno, dos que seguramente iban a llamar la atención. La primera de ellas, que nos iba a enseñar a hacer desaparecer un cadáver. En segundo lugar, que a pesar de que lo pudieras hacer y lo pudieras hacer muy bien, lo más probable es que te acabaran pillando. Así que esta es un poco la idea general de este diálogo de literatura forense que nos plantean hoy, al que nos invitan desde Bidebarrieta, que va a tener lógicamente un componente muy audiovisual, porque es la televisión seguramente la que más ha contribuido a difundir este nuevo género, que ha convertido muchas veces a los forenses en los propios protagonistas de los relatos, ¿no? Bi ordu dauzkagu gutxi gorabehera hitz egiteko, hemendik aurrera, eta hona hemen gure gonbidatuak. José Miguel Mulet es licenciado en Química, doctor en Bioquímica y Biología Molecular, he dicho bien, de la Universidad de Valencia. Politécnica. Politécnica, así que creo que hay, con las iniciales hay, luego con la Universidad del País Vasco, sí, ya me suena algo. Los lectores del País le han podido seguir en su sección Ciencia sin Ficción, y en Internet pues es bastante activo, especialmente en Twitter, y tiene un blog muy conocido titulado Tomates sin genes, y ha publicado recientemente un libro que para mí ha sido casi como volver a grabar la serie con Paco Echeverría, de La ciencia en la sombra, los crímenes más célebres de la historia, las series y el cine a la luz de la ciencia forense. Es un libro muy didáctico, muy entretenido, yo se lo recomiendo porque van a aprender las nociones básicas de las diferentes ramas de la ciencia forense, de la medicina, en fin, a la vez que van a ir reviviendo casos muy conocidos, la mayoría de ellos muy conocidos, otros menos, pero bueno, muchos casos con ejemplos que les van a servir para entender cómo se trabaja hoy en día y qué cosas se hacen. Y Francisco Echeverría, Paco Echeverría, es médico y antropólogo forense, y además es el presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, donde, como supongo que todos ustedes saben, lidera un grupo que se ha especializado al máximo en la recuperación de restos humanos en fosas comunes, sobre todo de la guerra civil. Y una cosa que no se ha destacado quizás lo suficiente es que atienden todas las reclamaciones, todas las peticiones que les llegan. Da igual la ideología, da igual que las víctimas no se hubieran destacado por nada en concreto, atienden todas aquellas peticiones que se les hacen para abrir las fosas.
Da clases en la universidad, da clases también de criminología, porque otra de sus pasiones es el Instituto Vasco de Criminología. Y bueno, al igual que Mulet, se desenvuelve bien en los medios de comunicación y le han podido seguir estas últimas semanas en el Lector de Huesos. Aprovecho para decir que este domingo vamos a cerrar la temporada con un último programa en el que vamos a recopilar algo así como los mejores momentos y algunos otros inéditos de la grabación. Así que les iré lanzando algunas preguntas y luego en la segunda parte pues estaría bien que sean ustedes quienes participen directamente y se dirijan a ellos preguntándoles lo que deseen. Y como punto de partida, como pregunta genérica, para los dos les preguntaría ¿qué creéis que puede aportar la ciencia forense en la resolución de un crimen, en la resolución, por ejemplo, de un asesinato? No sé si me oye. Sí. No sé si cuando se trata de muerto hablo yo y si se trata de vivo hablas tú. No sé si vamos a distribuir así las preguntas. Cuando comencé a trabajar en el campo de la medicina forense en los años 80, aparte de que la especialidad estaba muy desprestigiada porque veníamos de donde veníamos, los únicos peritos que participábamos en un asunto de interés criminal, es decir, en el ámbito de la jurisdicción penal, éramos los médicos forenses. Era excepcional que aparecieran arquitectos forenses, psicólogos forenses, bioquímicos forenses, ingenieros forenses, siendo así que en la actualidad, hoy día, se han incorporado todas las disciplinas que queramos. Uno puede pensar, ¿informáticos? Sí, hay informáticos forenses también, ¿no? ¿Economistas? Sí, hay economistas forenses. De tal manera que eso se ha ampliado hasta tales proporciones que en aquel tiempo que nosotros éramos los médicos soberanos en ese espacio, nos tuvimos que hacer a la idea de que había algunos contenidos que no dominábamos y que legítimamente eran sitio y competencia de otros profesionales, naturalmente académicos y gente de universidad. Y afortunadamente entonces hoy día lo que nos encontramos es que en la investigación criminal es casi imposible de imaginar que se pueda resolver si no hay una participación de expertos. Esos expertos son incluso los policiales, por eso existe la policía científica, además de la policía judicial. Es imposible investigar un hecho criminal solo desde, digamos, una policía que sea una escala básica de policía. Es imposible, aunque tengan formación académica y tengan imaginación y preparación, etcétera, ¿no? Se necesita, además, en un Estado de Derecho, fundamentar las sentencias. Y fundamentarles significa que el tribunal o los jueces tienen que decir por qué creen que aquello ha sido así o de otra manera. Y para eso es imprescindible que se basen en pruebas periciales. ¿Qué quiere decir con esto? Que un asunto de años atrás se ventilaba en poco tiempo de investigación con pocos profesionales o casi ninguno, y sin embargo en la actualidad se hace intervenir a todo tipo de expertos y por lo tanto la ciencia forense está en expansión, está en crecimiento en todas sus direcciones y no puede ser que en el siglo XXI se esté haciendo investigación criminal, porque es investigación criminal y no se haga precisamente con criterios de investigación de la misma manera que un investigador en el campo de la ecología o en el campo de la bioquímica investiga con unos criterios que están homologados internacionalmente, sujeto a protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Tu pregunta es que qué puede aportar todo, porque es que si no estaríamos hablando por hablar hasta el infinito. Siendo así también que hay veces y discusiones y asuntos en los conflictos humanos que pueden tener varias interpretaciones. Y que quede claro, por si Dani no me lo pregunta, que casi lo que más me obsesiona, no sé lo que vas a decir tú ahora, es lo siguiente. La clave en un asunto forense, es decir, en un tema que importa a la administración de justicia, en un tema que tiene trascendencia administrativa o judicial, no es saber que 2 más 2 son 4. Cuestión que los matemáticos ya nos lo explicaron hace muchísimo tiempo. La clave consiste en saber qué significa 4 en el hecho que se está discutiendo. No sé si me entendéis. Es que es todo el tiempo así. Es decir, la parte de interpretación, de deducción o de inferencia es la clave, y precisamente es la clave en la que a veces no nos ponemos de acuerdo, observando el mismo problema cuando legítimamente 2 médicos especialistas en psiquiatría forense y se complementan con psicólogos forenses, emiten su opinión, oye, y no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque no solamente es decir 2 más 2 son 4, sino qué significa ese 4
en el conflicto del cual tiene que resolver mediante sentencia o resolución judicial los jueces y los magistrados. De todas formas, sigue extendida la creencia de que la cuestión forense es sobre todo de forenses y de investigadores policiales. Y en tu caso, ante una autopsia creo que has estado solo una vez y de invitado, ¿no? Sí, y hombre, iba a decir, me lo pasé muy bien, pero quedaría un poco mal. Pero digamos que fue muy interesante, fue muy constructivo y fue muy educativo, más para una persona como yo que no había estado nunca. Pero, a ver, volviendo a la pregunta, la ciencia es necesaria, porque haz la pregunta al revés. ¿Cómo sería una investigación criminal si no utilizáramos ningún método científico? ¿Qué nos quedan? ¿Los testimonios? ¿Que la gente puede equivocarse, puede tal? O ya los juicios de Dios, meter la mano en aceite hirviendo y ver si se cura o no se cura, que es lo que se hacía en la Edad Media y hasta el siglo XVIII, tampoco es una cosa tan rara. Por lo tanto, yo creo que la aplicación del método científico a la investigación criminal ha sido una gran ayuda, lo está siendo y todavía le queda mucho recorrido. Sí que es verdad que hay cosas que todavía se llegan a criterios dispares, porque es lo que dice Paco, un investigador, sea de la rama que sea, lo que tiene que hacer es aportar las pruebas ante el juez o ante el jurado para explicar exactamente qué es lo que pasó. Luego ya es el jurado y el juez el que decide qué pena tiene que hacer o qué pena tal. Pero yo creo que la misión de los científicos es dejar claro exactamente qué pasó y que puedan tomar una decisión en base a los datos objetivos más precisos. Lo que hace un experto, un perito, es transformar un indicio en una evidencia y se convierte en prueba si se valida oficialmente, judicialmente. Es decir, indicios en crímenes o en cosas que ocurren ahí, muchos, miles. Está todo el cesto lleno de indicios. En cuanto eso lo toca un experto cualificado, que tenga la titulación correspondiente y que elabore un informe técnico-pericial, transforma el indicio en evidencia y lo somete a las partes y se valida o no y se convierte en prueba. Eso por una parte. Y en segundo lugar, que cuando los jueces construyen una resolución judicial no solamente lo hacen en base a pruebas periciales, sino en base a la prueba testimonial, los testimonios, y en base a la prueba documental. Por eso cuando vamos a un juicio, los peritos somos los últimos en entrar, siempre en el juicio oral. Empieza el juicio y bueno, ahí se van sometiendo a las discrepancias y prueba documental, presentan no sé cuántas papelerías. Prueba testifical, no sé cuántos testigos. Y cuando eso se ha ventilado y ya hay una opinión, además, en la sala, entran los peritos. Y cuando entramos los peritos, a veces despachamos individualmente o en grupo. Yo el último juicio que he ido, por cierto, nos hicieron opinar a todos juntos. El juez dijo, no, ¿cómo que uno y después otro? Y después, no, todos juntos, ¿no? Pero quiero decir que entonces se construye de esa manera, y esto también hay que entenderlo, porque un perito puede creer que tiene la clave de la solución de un problema desde el punto de vista técnico-pericial, y sin embargo el juez no tiene por qué aceptar, porque la pericia no obliga al juez nunca, de todos los modos, no lo obliga, y tiene el juez que explicarse también otras cuestiones que se han puesto en juego en el juicio que vienen de la prueba documental y de la prueba testifical. Has dicho, si no estuviera la ciencia, si la ciencia no aportase su testimonio, ¿qué nos quedarían? ¿Los testigos? ¿Qué es? ¿Menos fiable un testigo que el ADN? A ver, el problema es que el testigo tiene una percepción, unos sentidos y unos recuerdos. Pero hay numerosos experimentos hechos por psicólogos que demuestran que la memoria es muy falible. La memoria no es una cosa que tenemos archivada y que podemos recurrir a ella y leerla. La memoria es algo que construimos. Entonces, a veces alguien puede testificar que recordó una cosa y puede ser que esa cosa nunca haya sucedido o que no sea como ella la recuerda. O puede testificar que vio a alguien y que realmente viera a otra persona, pero en su cerebro le pareció que era alguien. El problema es que... y luego también hay una cosa, hay un testigo que puede mentir. La gente miente a veces. Entonces, claro, la ventaja que tiene el ADN es que el ADN pues es más difícil que mienta.
El ADN es lo que es y un análisis químico es más difícil que mienta. De hecho, uno de los padres de la ciencia forense, que era Lockhart, decía que las evidencias, las pruebas, eran los testigos que nunca mentían, que nunca se ausentaban de un juicio y que nunca se ponían nerviosos ante las preguntas del abogado. Sí, yo aquí quiero poner algún ejemplo que Dani conoce, alguna vivencia mía a propósito, como testigo, ¿no? Yo una vez vi cómo mataron a una persona que estaba al lado de mí. Estaba a 2 metros de distancia y le mataron, le asesinaron a tiros. Lo más claro del recuerdo es el ruido, los disparos. Los disparos. Cayó al suelo, murió inmediatamente, la gente huyó. Y cuando a mí me preguntaron, ¿el que ha disparado era blanco o negro? No lo sé. ¿Cómo que usted no sabe si el que ha disparado? Usted no dice que lo ha visto todo, sí, yo estaba ahí, pero la verdad es que sería incapaz de explicar cómo era su rostro. Me impresionó tanto la situación que hasta alguien pudiera pensar que estaba encubriendo o que me daba miedo o lo que sea. No, esas cosas pasan, pero por la misma, a Dani le explicaba cómo en una ocasión en San Sebastián unos agresores sexuales repetían sistemáticamente, pues cada 15 días, la forma en cómo atrapaban a algunas de las víctimas, que eran, por cierto, estudiantes de la Universidad del País Vasco, que iban a la provincia haciendo dedo, etcétera, y por fin, en un hábil dispositivo policial, les detuvieron. Así que entonces se citó a aquellas chicas para ver si reconocían a los agresores. Entre ellos dos eran familiares, además, eran cuñados, y cuando pasaron al juzgado a cabo de meses, decían las chicas, pero, uy, ¿y a ese qué le ha pasado en las piernas? Que no tiene piernas. ¿Ha tenido algún accidente desde que me agredieron sexualmente? No, este no tiene piernas desde el nacimiento. Es decir, el dato de la falta de las piernas en uno de los agresores sexuales no había sido aportado por ninguna de las víctimas, que parece como mentira, ¿no? Habían aportado como era la tapicería del coche, el tamaño del cuchillo, el mango del cuchillo, detalles, pero eso, por ejemplo, no lo habían facilitado y decían, no puedo entender lo que está ocurriendo. Esto tiene alguna importancia en lo que es la psicología del testimonio. Hay un caso más evidente, que es cuando hay una catástrofe y tienen que llamar a la familia para reconocer a sus familiares. En un libro de genética de ciencia forense vi un caso que habían reconocido a su hijo y le dijeron que no podía ser porque era una chica. Reconocieron a otro cadáver como su hijo y volvieron a reconocer a otra chica erróneamente. Finalmente reconocieron a un tercer cadáver, que esta vez sí que era un varón, pero tampoco era su hijo. Finalmente resultó que su hijo no había cogido el avión y no se había muerto y todavía no habían contactado. Una cosa tan absolutamente surrealista que alguien no sea capaz de reconocer a su propio hijo pasa. ¿Por qué pasa? Primero, porque el aspecto que tienes de vivo no es el que tienes de muerto. Y segunda, estás en una situación de estrés, de tensión, de nervios. No estás en capacidad de razonar adecuadamente. Y además tienes ganas de zanjarlo, tienes ganas de reconocerlo y acabarlo. ¿Y a qué creéis que se debe este auge de los forenses en las series de televisión, en la literatura? Históricamente eran los detectives, ¿no? En las novelas negras, los detectives fueran policías o fueran detectives privados, pero ahora los forenses son las estrellas, ¿no? Son los que se llevan el verdadero protagonismo. ¿Por qué creéis que es esto? A ver, Paco. Yo iba a decir la tontería por la magia de las linternas que se cruzan en la noche, ¿no? En los capítulos. Explicando la tontería de que cuando la policía entra en una habitación lo que hace es encender la luz como todos, ¡tac!, para ver el muerto. Pero en las series del CSI no. Entran con linternas. Mira que es fácil encender la luz. Y entonces está la magia, la estética de las linternas. Y yo no sé por qué ocurre eso, pero lo que sí pienso es que tiene un valor pedagógico extraordinario. Alguna vez ya lo he explicado. A mí me parece muy valioso que por fin la gente joven, y en esta sala también hay gente que un día podrá ser el nagusi de una comisaría de la Archancha o podrá trabajar en instituciones penitenciarias o podrá ser un buen bioquímico. El caso es que lo que creo es que por fin estamos viendo series de televisión donde se hace investigación criminal sin tener que dar tortazos, ni empujones, ni gritos, ni tiros. Que en realidad son todas las series que yo he visto en televisión desde pequeño, casi diría que en mi casa, donde era increíble cómo dos policías, armados con pistola al cinto,
y con un vehículo iban a 140 por todas las calles dando tiros. Eso se acabó. Se tiene que acabar. Y sin embargo se introduce afortunadamente en las series del CSI, por eso yo creo en la bondad de estas series, la idea de que tú tienes que tener un equipo de investigadores y tendrás los sospechosos que quieras y las hipótesis que quieras. Pero haces investigación y si no tienes suficiente prueba, te aguantas, sigues trabajando. Pero no vale lo que habíamos visto en el tiempo anterior. Entonces esto, quiero decir, que introduce una bondad en las series del CSI, aun cuando la mayoría de los forenses que conozco no la comparten y dicen que hay mucha exageración. Hay mucha menos exageración en las series del CSI que en las películas de indios y vaqueros. Porque no es verdad que un vaquero se muera por un flechazo. O sea, te dan una flecha aquí que te lanza un indio y te mueres, no sé, 15 minutos más tarde por un soquipo polémico. Pero en las películas vemos como el vaquero cae como una mosca. Es decir, exageración entre las películas y en las series del CSI yo diría que no hay ni siquiera tanta. Aunque es verdad que resuelven los problemas en media hora de tiempo. Y eso sí que es imposible. Pero en el fondo, yo no sé por qué es esto, pero afortunadamente y con visión pedagógica es muy útil que se esté enseñando esto también a la gente más joven. Así. A ver, yo pienso que es porque muchas técnicas que vemos en CSI son muy nuevas. Yo me crié viendo también Stark y Hutch y Los hombres de Harrenson, que supongo que son las series que citabas donde se resolvía todo a tiros. Y claro, allí no hacían pruebas de ADN porque no existían. No había más. Y no hacían muchos ensayos porque no se conocían muchas técnicas que hoy tenemos. Las primeras pruebas de ADN son de finales de los 80, con Alec Jeffries, si no me equivoco. Entonces, claro, se ha juntado que en los últimos años, pero en los últimos 20 o 30 años, la ciencia forense ha avanzado mucho. Hemos pasado de la época donde solamente había médicos, ahora que hay médicos, físicos, químicos, bioquímicos, peritos, ingenieros y tal. Y todo eso es un campo que nunca se ha tocado y que el productor de CSI fue el que tuvo la gran idea de pensar que eso interesaría al público, como de hecho ha sido. Y claro, antes pegaban tiros porque no podían hacer otra cosa. O le empezaban a arrearle al sospechoso hasta que decía algo, porque es que no tenían medios de hacer una prueba de ADN, no se había inventado todavía. Y bueno, exageraciones en las películas de indios y vaqueros, la de las flechas es la de menos. ¿Alguien ha visto que se encasquilla una pistola en una película de vaqueros? Cuando aquellos Colts... lo más normal es que te explotaran en la mano, eran unas armas súper fatales, entre otras cosas. Soléis ver bastantes errores, cosas que no pueden pasar, pero que en las películas suceden frecuentemente, porque, claro, yo pienso en las películas que veíamos cuando éramos pequeños y dices Superman, y querías imitar a Superman, pero sabías perfectamente que no podías volar, por muy pequeño que fueras o por muy insensato que fueras. Alguno fallaba. Pero no sé, coches que explotan cuando no tendrían que explotar, o cadáveres con aspecto más arreglado que el que puedo tener yo por las mañanas, no sé. Sí, cadáveres y vivos. O sea, poner una película sobre los reyes católicos y ver que tienen la dentición perfecta es imposible. Isabel la Católica tendría la dentición destruida, pero si sale Antonio Banderas, sale con la dentición perfecta. Esto también pasa, ¿no? Yo sí me suelo fijar en algunos de estos ejemplos, sobre todo en cómo muere la gente. Cómo muere. Y diría que normalmente la gente no se suele morir así, cuando te llega el momento, ¿no? Y con respecto a explosiones y demás también. Tú ametrallas un coche y no explota. Se produce un gran incendio y puede arder la gasolina y puede estallar el tanque de gasolina, pero no explota como lo vemos en la tele, que sube hasta un cuarto piso todas las llamaradas, etcétera. O sea, esas cosas son propias de la necesidad cinematográfica, supongo. Bueno, y las pruebas de ADN no tardan 2 minutos, como pasa en CSI. Una prueba de ADN tarda 4 o 5 horas, aquí y en Las Vegas. Pero las pruebas de ADN, ¿no te parece que llegará un día en que cuando se presente en la frontera británica una mujer que dice que viene de la India y tiene nacionalidad británica y dice, estos 4 son mis hijos? ¿No te parece que va a llegar el día en que le van a hacer una prueba genética y se va a saber, perdone, pero uno de ellos no es hijo, es sobrino o es hijo de una amiga? ¿No te parece que va a llegar el momento en que las pruebas genéticas, que recuerdo para algún asunto que tuvo alguna importancia en el País Vasco, lo que se tardó en hacer la prueba genética con toda garantía fue 1 mes y pico? Se ha reducido muchísimo. Que va a llegar el momento en que con algunos kits se van a poder hacer en horas, incluso así, en la misma aduana, en ese instante.
como una prueba de alcoholemia. A ver, como poder puede ser porque la primera prueba genética de la historia se hizo para un caso de estos, para un caso de inmigración ilegal, de un chaval británico que su padre era de Ghana, había ido a Ghana y cuando volvió le dijeron que no era hijo de él y que estaba intentando entrar ilegalmente, y así fue como se hizo la primera prueba genética de la historia. Por lo tanto, la respuesta es sí. Es decir, cada vez lo hacemos mejor, cada vez lo hacemos más eficiente y, de hecho, aquí estamos hablando de frontera, pero a mí me da miedo otras cosas. A mí me da miedo que alguien se vaya a hacer un seguro de vida y le digan, ponga aquí el dedo que le voy a secuenciar el ADN entero, el genoma entero, para ver si tiene usted propensión a tener alguna enfermedad. Esto no es tan raro porque secuenciar un genoma entero cada vez es más barato y cada vez es más rápido. Y entonces, esto llegará. Siempre habrá un límite, que es si esto depende de una PCR, pues necesita ciclos y cada ciclo necesita un tiempo, pero hacerlo en 2-3 horas ya es factible. Esto de que en una compañía aseguradora te pidan que pongas el dedo, etcétera, en cierto modo está ocurriendo. Hay gente que quiere trabajar en una multinacional y cuando hace los exámenes de todo tipo, una parte del examen consiste en que escribas a mano alzada sobre un documento. Porque lo que analizan los psicólogos, y tienen técnica, es tu propia grafía, de la cual un psicólogo, parecerá mentira, pero también están especializados en esto, podría llegar a saber, este tipo es sincero, o mentiroso, o temeroso, o provocador. Eso está ocurriendo en la actualidad. Se pueden hacer perfectamente esos exámenes por herramientas automáticas, pero no, importa que tú con tu bolígrafo escribas en un folio, que yo recuerdo que cuando hacía la especialidad había en la Escuela de Medicina Legal en Madrid un profesor, el profesor Alegret, que era especialista en esto, y nos decía, mira, traerme de cualquier persona 3 páginas escritas. En una, simplemente que ponga la firma. En otra, que escriba una cosa que tú le dictas. Y en la tercera página, que escriba libremente lo que quiera. Bueno, pues yo lo recuerdo al profesor Alegret, que le dejaba los 3 folios y te decía, es una mujer. Tiene aproximadamente tanta edad. Y tú me dirás, pero eso no es científico, eso tiene un margen de error. Si la primera era la firma, ya sabías que era una mujer. Sí, pero acertaba... Ahí había truco. Sí, bueno, en ese punto me has pillado. Pero quiero decir, el profesor Alegret, sin conocer a la persona, obtenía información que a ti como médico, a través de la entrevista, te podía costar no sé cuántas horas recabar datos y conocer casi su perfil psicológico. Bueno, eso pasa. ¿Todavía hay hechos históricos que se pueden resolver gracias a la ciencia forense? Bueno, pues creo que Paco lo está haciendo todos los días. Creo que la respuesta es muy obvia. Pero en los que no te pondrías de acuerdo nunca. Por ejemplo, hay un libro escrito por Iñaki Barriola, que fue médico promotor de la Universidad del País Vasco en Guipúzcoa, Euskaltzale, presidente del Colegio de Médicos. Tiene escrito un libro que se titula El enigma de la muerte de Napoleón. Si ese libro se hubiera escrito en francés, sería súper conocido. Lo publicó la Real Sociedad Vasconga de los Amigos del País y es un libro maravilloso, porque este hombre, como médico internista, analiza de arriba abajo toda la problemática clínica de Napoleón, al cual le hicieron la autopsia. A propósito de si era una úlcera, si le envenenaron o si tenía un cáncer de estómago. Pero yo creo que, para ejemplos, al menos así de lejanos, esa es una opinión cualificada, la de Iñaki Barriola, que si tuviera alguna trascendencia administrativa, seguramente algún abogado sería capaz de desmantelar su propia opinión. Y es probable que vinieran otros peritos con opiniones distintas. Ese es un problema que hay que tener en cuenta. Uno puede hacer acercamientos a la verdad, pero la verdad, en una investigación de conflictos humanos, la verdad es tendencial. La búsqueda de la verdad es un ejercicio de aproximación. Casi nunca se obtiene de forma completa. Razón por la cual, y si hay abogados en la sala deberían saberlo mejor que yo, en las sentencias judiciales no todo lo que se redacta en la sentencia es verdad al 100%. Hay cosas que sí y otras que son en ámbitos de altísima probabilidad. Y otras simplemente son posibles. Y tú te crees la sentencia de arriba abajo, pero no todo lo que está ahí está obtenido, digamos, de manera fuera de toda duda, al 100%, como se expresa un genetista que utiliza las matemáticas para ello, además. Bueno, los genetistas siempre hablan de márgenes de probabilidad y siempre se habla de probabilidades, nunca se habla de certezas al 100% porque no existen. ¿No existe la fiabilidad 100%?
No, yo creo que no. A ver, cuando tú haces un análisis genético, lo que vas haciendo es las probabilidades de que hayan dos personas diferentes que tengan ese ADN. Y lo que vas haciendo es mirando muchos marcadores para que esa probabilidad tienda a cero. Pero realmente nunca es cero. Lo que pasa es que llega un momento que la probabilidad es más baja que el número de personas que hay en el planeta. Es decir, que tendría que haber 14.000 millones de personas y somos 7.000 millones para que hubieran dos con el mismo perfil de ADN. Pero el resultado nunca es cero. Siempre, y de hecho, legalmente creo que hay un margen a partir del cual una prueba se da por fiable. Y es un margen que habla de un porcentaje muy alto. Pero, por ejemplo, cuando te dicen que la prueba de ADN tuvo una coincidencia de un 93%, que puede parecer que es muy alta, eso es lo que se considera un resultado negativo. Tiene que ser mucho más alto. O sea que nunca respondéis que sí, respondéis casi seguro que sí. No haber traído a científicos. Es que, claro, el técnico se expresa de una manera. La alcoholemia, tanto. En el análisis ha salido tanto. Pero ¿eso qué significa? El nivel de impregnación alcohólica en este individuo que pesa 100 kilos, que es camionero, igual no es lo mismo, lo que le puede afectar ese nivel de alcoholemia que en una mujer de 23 años, que sea delgada. Es decir, siempre estamos como jugando con algunos aspectos que son interpretativos, aun cuando a partir de una cantidad eso está penado y por debajo de ella no está penado. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero constantemente, yo es lo que veo como problema, ¿no? Que en el fondo hay que hacer una deducción que a veces se permite al perito, al forense, y otras de las veces es el propio tribunal, el propio juez el que se la reserva a la vista de todo lo que he escuchado. Soy mayor de edad, tengo criterio suficiente como para entender que ustedes me han querido en el fondo decir tal cosa. Y ahí es donde se plantean los problemas. Hay una cosa, a Paco se la he escuchado y a ti, José Miguel, te la he leído en el libro, en la que coincidís. Los cadáveres hablan, hay que saber escucharlos. Obviamente. Los cadáveres llevan la historia marcada. Es decir, si una persona ha sufrido una muerte violenta y eso ha quedado en los huesos, porque, por ejemplo, ha tenido una fractura o una herida de arma blanca o una herida de bala, pues mucho tiempo después se va a poder saber. Por ejemplo, antes que hablábamos de casos históricos, hace unos años se encontró el esqueleto de Ricardo III, que fue el último rey inglés muerto en el campo de batalla, y realmente se encontraron los espadazos en la calavera. Y luego se pudo probar que era él por ADN. No sé si... Y yo hay cosas de esa investigación que no comparto. Vale. Es falsa. La herida que tiene en el pómulo, que se ha exhibido mediante fotografía, que ha dado la vuelta al mundo, si tú ves las fotografías en el momento del rescate de ese cráneo, no tiene esa lesión. Y tiene un patrón de un rasgado que parece post-mortem, de la propia técnica de extracción, que le va hacia el maxilar. Pero no vamos a complicar las cosas. Esa escoliosis en la columna vertebral del Ricardo III, que sin embargo hace que los cuerpos vertebrales sean simétricos, es rarísimo. Porque cuando tienes una escoliosis, además el cuerpo vertebral también está torcido. Entonces, se ha vendido el asunto así, yo no puedo discutirles. La oficina de turismo de Leicester está muy contenta. Antes hemos comentado algunos errores que se cometen en las novelas, en las series a la hora de escribir los relatos, errores que vosotros conocéis porque tenéis la formación para ello, porque sois profesionales. Pero si os ha acercado alguna vez algún guionista, algún escritor a preguntaros, por ejemplo a ti, oye, en fin, esta escena tiene estas plantas y ¿la he descrito bien? O a ti, este cadáver, el olor, no sé, este tipo de cosas. A mí sí me ha ocurrido. Sí me ha ocurrido, ¿no? ¿Qué veneno no deja ni rastro? O bueno, sí deja rastro, pero que es fácil y tal. La escopolamina, que se utiliza desde hace muchísimo tiempo y que además, fíjate por dónde está en juego, ha estado en juego, y esto es una cosa hace años que me ocurrió, ha estado en juego con el asalto a esta chica en San Fermines, ¿no? Hecho por 5 personas, ¿no? Hay sospecha que utilizaron algo de esto. Pero alguna otra vez, en algún escritor, sí lo que nos ha enseñado son diligencias judiciales en las cuales se basa su novela para poder interpretar. Entonces el disparo va de atrás adelante, arriba, abajo, izquierda, derecha, para poder interpretar cosas que están recogidas en un informe forense, que es una descripción muy técnica y que él igual no ha terminado de entender y ha querido, para pasar la novela, ha necesitado ese tipo de asesoramiento, sí.
A mí me ha pasado solamente una vez, pero contando que el libro salió en junio, pues una vez cada 6 meses no es mal porcentaje. Básicamente lo que me preguntó es un escritor que además no conocía de nada, contactó él conmigo, era que quería hacer desaparecer un cadáver. Bueno, él me dijo que era para la novela, pero vamos, le dije que desde luego no utilizara cal viva, porque eso no hace desaparecer los cadáveres, como bien sabéis, y que utilizara ácido, básicamente ácido sulfúrico. Yo creo que es lo más efectivo. De hecho, los huesos en medio ácido duran poquísimo, se descomponen con el tiempo. El clorhídrico le da más palo al hueso que el sulfúrico. Pero la parte blanda, el sulfúrico la quita mejor. Efectivamente, y muy rápido. Pero destruyes la bañera entera, todas las tuberías de los vecinos, destruyes la casa antes, si al menos lo haces en tu casa. Si estás en una fábrica de químicas, pues igual no diría lo mismo, ¿no? Sí. ¿Podemos saber quiénes han hecho las preguntas? Por De si acaso, todos modos, a mí alguna vez sí me ha preguntado, pero no un novelista, sino casi haciendo la compra, que si yo cogiera a mi cuñada y la enterrase a 3 metros de profundidad y luego pusiera una plancha de hormigón encima y además construyeran una gasolinera encima, ¿usted cree que el perro de la policía sería capaz de decir, este está pensando en algo malo, ¿no? Cualquiera diría. Este auge de los forenses, de los profesionales, de los científicos en este tipo de casos que han sido una constante a lo largo de la historia en la literatura, ¿creéis que va a ir a más? Esto es casi un ejercicio de adivinación, pero ¿vosotros qué percibís? Hombre, yo veo que ha tenido incluso influencia en otro tipo de series. Por ejemplo, ¿os acordáis de House? House realmente es una serie policíaca. Y es una serie que sigue el mismo protocolo que seguía Sherlock Holmes, de ir eliminando lo imposible y lo que te queda, por improbable que sea, es la respuesta. Entonces, yo creo que todavía le queda algo de recorrido, porque CSI, ahora está CSI Cyber, que mira que es mala, por cierto, comparada con las otras, pero siguen saliendo series policíacas. De hecho, ahora incluso a nivel nacional hay series policíacas propias que también están funcionando bastante bien. Entonces, hombre, obviamente como todo, llegará un momento que pase de moda. Pero de momento yo creo que una temporadita de series policíacas todavía nos quedan. Posiblemente en algún momento se reinventen, que es lo que ya intentó hacer CSI. Cuando CSI vio que lo del ADN, la química, la luz negra y tal ya estaba un poco visto, empezó con el CSI Cyber intentando encararla hacia los delitos informáticos y tal, pensando que eso era lo nuevo. Pues posiblemente veremos alguna reinvención, algún estilo, igual vemos, no sé, una serie, hombre, aquí en España, pues una serie de contabilidad forense tendría su público, pero bueno, y podría ser basada en hechos reales, pero bueno, solamente por dar una idea. CSI Contables, preparaos. Yo creo que sí puede tener alguna continuidad o todavía, porque hay quien asegura que va a haber una segunda parte del lector de huesos, ¿no, Dani? Y tú tienes algo que ver con esto. No sé, o sea, no que sé. igual sí. A ver qué dicen los que mandan. Hay una relación entre esclarecer cosas del pasado y la construcción de la memoria o los relatos o la propia historia. ¿Os gusta que se mezcle la cuestión, digamos, de la memoria, así, enunciado en genérico, con la ciencia forense en este caso? No te entiendo la pregunta. ¿Tú crees que, en tu caso, ¿no? Se habla de el forense de la memoria histórica, te han llamado en más de una ocasión? Bueno. ¿Te gusta que se mezclen esos dos conceptos? ¿O la ciencia es una cosa y la historia y su construcción es otra cosa distinta? No, bueno, ahí pues es otro debate. ¿Qué es historia y qué es relato, no? El relato lo construyen los protagonistas. Los historiadores son profesionales que interpretan, contextualizan y revelan información del pasado y nos lo ponen en la actualidad. Y esa es su misión, ¿no? Los que se dedican a la historia contemporánea, pues a veces hablan de hechos históricos recientes de los cuales hay muchos protagonistas que pueden no compartir incluso las conclusiones a las que llegan. Entonces, nosotros ahí no estamos para cambiar la historia, nosotros estamos para intentar algo así como objetivar algunas cosas de las que se tenía noticia. Por ejemplo, uno de los ejemplos. Era noticia pública que en Navarra había desaparecido una madre con sus 6 hijos
aprovechando el contexto de la guerra y teniendo en cuenta que su marido estaba como en la guerra, vale. Parecía una leyenda, que sí, que no, en un pueblo que se llama Gastelu. Casi todo el mundo sabe algo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿En qué sitio? ¿En cuál de las cavernas que hay allá? Cuando localizamos una de ellas, ya alguien nos dijo, seguramente están ahí. Efectivamente, los hemos encontrado. Luego, no es ninguna leyenda ni ningún cuento chino. Es absolutamente cierto. Todo lo que se había dicho hasta ese instante, incluyendo la investigación de la Guardia Civil, que tardó 5 años en el tiempo la posguerra, que generó muchísima documentación, detuvieron a mucha gente, el secretario del ayuntamiento incluso, etcétera, generaba papel, pero no terminaba de aportar ninguna prueba clara. Pues 80 años más tarde te digo que lo hemos encontrado. Es absolutamente cierto. Han aparecido los 6 hijos, incluyendo el más pequeño de ellos, que tenía 1 año y medio. Es verdad, no es ninguna leyenda. Es decir, que a nosotros nos toca seguramente hacer eso, generar información para conocer la verdad, punto final. Esa verdad la ponen sobre la mesa, se puede hacer oficial o no, puede tener trascendencia o no. Y eso es en lo que estamos cuando hablamos de memoria histórica. Tú sabes que aquí el Gobierno vasco creó el Instituto Gogora, y el Instituto Gogora tiene como misión ocuparse de la memoria histórica y de la memoria reciente. Y entonces las técnicas forenses en memoria reciente tienen que ver con los últimos atentados que ha habido. ¿De acuerdo? Pues si eso sirve y hay una metodología que sirve para estos ejemplos, se puede trasladar la misma metodología, si es posible, al año 70 o al 82 o al 64. Sí. A ver, ¿por qué no? Es decir, el trabajo de un científico es poner los datos objetivos en la mesa. Luego ya, a partir de esos datos objetivos, pues se construye el relato, se construye la historia. Pero por lo menos saber lo que es cierto de lo que no es cierto. Y ahí es donde los científicos podemos ayudar. Yendo más allá, ¿os gusta ser partícipes de eso? Decís, vale, os encargáis de decir lo que es cierto y lo que no, lo que es demostrable y lo que no, pero ser parte de quien escribe la historia, ser notarios de todo eso, ¿os interesa esa parte? Mira, yo en eso puedo tener un problema y cualquiera dirá lo que le gusta es salir en la tele y el protagonismo. Esa acusación no me la puedo quitar de encima de todos los modos, ¿no? Igual me han tocado algunas cosas, algunas de las cosas han sido fruto de la casualidad y me ha tocado jugar ese papel. Pero he hecho en falta un asunto que tiene que ver en general con la investigación criminal, que al haber desaparecido incluso el tema del terrorismo, creo que se va a ir resolviendo también mejor entre nosotros. ¿Y sabéis qué es? Que cuando se produce un hecho criminal de interés social, salga alguna autoridad, como puede ser el jefe de la Ertzaintza, ¿por qué no?, de esa comisaría, o un fiscal, o quien queráis, que diga lo que hay y lo que se puede contar a la gente para evitar las especulaciones que se suelen dar con mucha frecuencia en los medios de comunicación. Es decir, tenemos el problema de que en base al secreto del sumario y en base a que yo no salgo porque a ver si van a pensar, yo tampoco, tú tampoco, nadie sale, pues en un momento determinado se crea más especulación y eso da pábulo para que incluso se construyan ahí sí leyendas a las cuales luego en la investigación oficial que concluye con sentencia ya incluso no se lo cree la gente. Y esto tiene que ver pues por cómo es el método de la investigación judicial, a diferencia de lo que hemos visto cuando un avión que sale de Barcelona se estampó en los Alpes, murieron tantas personas y salió un fiscal francés que ejerció como el liderazgo de todo el tema y explicó al mundo entero qué es lo que había. Y se convirtió en la referencia. Y los medios de comunicación le preguntaban a él, y era una persona cualificada. Eso aquí no lo solemos tener. La gente se echa para atrás. Y a mí me han tocado algunos de los asuntos en donde yo tenía la sensación de que me correspondía manteniendo el secreto del sumario, procurando, en fin, hay unos tiempos para esto, pero tener que contar las cosas en directo, vamos, o sea, sin esperar a que 6 años más tarde pueda haber algún tipo de conclusión. No sé si me explico del todo, pero incluso aquí hay autoridades que seguramente no han sabido jugar este papel por miedos, porque mis compañeros me van a decir, es que el efecto del juez estrella, Garzón, por ejemplo, ¿no? Pero si en una investigación sobre el tema del narcotráfico es totalmente pertinente que salga un fiscal y diga lo que hay, hasta donde
has llegado, etcétera. Y en la medida en que nadie ejerce ese papel, pues todavía es peor. A mí me parece, puedo estar equivocado, ¿no? Y también los medios de comunicación, Dani, te lo he comentado más de una vez, haciendo un reproche a vosotros, pues ¿qué quieres que te diga? Descarrila un tren en Galicia por exceso de velocidad o porque estaba mal hecha la curva. Yo no tengo ni idea, pero es de interés público. Y en vez de salir ese día en tu informativo hablando un ingeniero de la Escuela de Ingenieros de la Universidad del País Vasco que sea experto en seguridad ferroviaria, sale hablando el concejal de Bienestar Social del pueblo de al lado. No sabe nada. Y dice dos bobadas completas. Yo me pregunto, ¿pero cómo no se puede buscar a alguien que sea, siendo ingeniero industrial o ingeniero de caminos, te diga el problema de los radios de curva en Europa? En fin, que hable una persona cualificada. Y yo he hecho en falta esto, que yo ya sé qué explicación das tú, Dani, y los demás periodistas. Y a veces incluso pienso también, ¿cuántos profesores estamos en la Universidad del País Vasco? Pues si tendría que haber mucha más presencia de ese profesorado en estos temas. Hablas del delito económico. Vosotros que domináis la comunicación, quizás a vuestros alumnos, No además sé. de experimentos, pruebas, que igual también estaría bien que contarais alguna que les hacéis, que les inculcarais un cierto afán de, en fin, de comunicación, o sea, que tengan ganas de hablar, porque a veces a los expertos les cuesta. Hay cosas que no se pueden. Cuando se produce un hecho criminal, os dais cuenta que sale el gerente o el director del hospital y lee el parte de lesiones a la puerta del hospital, ¿no? Un torero le pilla un toro, es de interés público aquello, entonces el médico de urgencia no puede contar cualquier cosa desvelando información de la intimidad del torero que le ha pinchado el toro. Entonces tiene que salir una autoridad que está cubriendo a todo el servicio de urgencias y ahí hay como una cierta preocupación. Yo ya me doy cuenta que a veces incluso te puedes pillar los dedos. Pero en realidad siempre se ha manejado con demasiado ocultismo esto. Y ha sido, yo creo que peor. Si en el tema de Alcácer, aquellas niñas que desaparecieron, ¿verdad?, en tu tierra, sí, hubiera habido una información más seria desde los investigadores oficiales, no hubiéramos visto el reguero de salsa rosa, que así es como se inició en la televisión, los programas de salsa rosa en España, con el tema Alcácer, que fue increíble. El problema del tema Alcácer es que las televisiones privadas eran muy nuevas y yo creo que esto pilló a lo que fue a los estamentos judiciales a contrapié, porque no imaginaban todo el circo mediático que se iba a montar. Yo creo que ellos estaban acostumbrados a cuando teníamos la primera y la segunda y que no habían programas, y aquello yo creo que acabó desbordándolo. Bueno, tanto les desbordó que todavía andan en juicios y en querellas y juicios para arriba y juicios para abajo, o sea que... Y creo que tardará en cerrarse el caso. ¿A los alumnos les planteáis crímenes de literatura, casos de literatura o incluso casos reales para que hagan sus experimentos? Sí, claro. Por ejemplo. Y nos lo pasamos muy bien. Pues mira, un caso en el que siempre nos peleamos todos los años es el de Kennedy. Es decir, si hubo conspiración o no hubo conspiración en el caso de Kennedy. Normalmente me quedo yo solo pensando que no hubo conspiración y todos los 40 alumnos en contra mía, pero vamos, uno se acostumbra a eso. El último año ya fuimos mitad y mitad. Pero hay casos que son muy irresolubles, como es el tema de Jack el Destripador, porque es que, a ver, todas las pruebas se deben de haber borrado y aquí cada uno escribe su libro y monta su teoría. Pero es divertido ver, me gusta hacer a los alumnos que sean capaces de filtrar la información, la que es más verosímil, la que es pura fantasía, y que intenten especular ellos o llegar a sus propias conclusiones, pero fundamentadas, sabiendo que nunca vamos a poder resolverlo, pero por lo menos obligarles a pensar. ¿Te han desmontado ellos alguna vez alguna idea que tú tenías o alguna teoría que tenías? Sí, algunas sí, son bastante buenos. La verdad es que alguna vez de algunos casos que yo pensaba que conocía bien han conseguido sacarme datos que ni sabía que existían o recurrir a una fuente documental y la verdad que me lo paso muy bien en estas clases. Porque tú cuentas en el libro que a esto llegaste por si acaso, ¿no? Por si acaso de tu especialidad no encontrabas trabajo, ¿no? Exacto, porque hombre, cuando uno es científico siempre tiene el paro muy cerquita, es decir, siempre estás dependiendo del próximo contrato, de la próxima beca, y yo hice un curso de genética forense, aunque debo decirlo, nunca he ejercido, para, digamos, ampliar un poco el currículum, por si había que buscarse la vida por otro lado. ¿Tú qué retos les pones a los alumnos, Paco? Yo hay uno que es de hace 15 días, que no puedo decir dónde, pero a ver qué os parece a vosotros. Les han pillado unas personas con que en el balcón de casa, allá donde colgas la ropa, en el tendedero, ¿no? Hay fotos, tengo las fotos, tienen
3 perros disecados sin piel, secándolos como los jamones. Eso está prohibido, es ilegal, es perseguible. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, ¿qué van a hacer los que tienen que meterse al asunto? No sé qué pensaréis. ¿De dónde han sacado los 3 perros? ¿A quién le faltan 3 perros en el barrio? Para empezar. Hay culturas, yo creo que están preparando eso para pasar las Navidades, además, o sea que, como si es decir, eso en el pueblo, pues hay gente que lo hace y no es perseguida, y lo hace con un cerdo y lo hace con unos conejos. Ahora, con un perro y en una ciudad... En mi pueblo lo hacían con pulpos. A ver, sí, yo cuando era pequeño los pulpos colgaban de muchas ventanas. Ahora está prohibido ya cogerlos. Pero vamos, yo lo he visto muchas veces. ¿Te has metido a investigar o no? ¿Te has metido a investigar o no? No me he metido mucho porque yo mismo no sé qué reproches se les puede hacer, llamarles la atención, que en vez de tener los perros colgando así en el balcón los tengan dentro, para que no provoquen un daño a los niños que desde el balcón de enfrente ven semejante escena. ¿Habrán pasado un control de veterinario? Pues seguramente no. No sabría yo mismo, como que no saben las autoridades que llevan este asunto, qué es lo que van a hacer. Hombre, está el tema del maltrato animal, si el perro se ha muerto de muerte natural o de muerte violenta. Es decir, sería importante ver cómo ha muerto el perro, porque no es lo mismo que el perro se haya muerto solo y luego lo hayan secado, que lo hayas matado tú, que ahí sí que estás con la normativa de maltrato animal. Pero vamos, creo que alguien para Nochebuena tiene perro lacado. A requisar los perros, ¿no? O sea, Yo os veo de voluntarios para hacerles las autopsias a los perros. Y luego, desde el punto de vista de ley alimentaria, que esos son los libros anteriores, el perro no está autorizado como alimento en Europa, por lo que yo sé. Entonces, vender ese perro como alimento sí que sería sancionable. Bueno, orain galderarik egin nahi baduzue zuen txanda da. Seguro que si complementáis con vuestras preguntas la charla que tenemos aquí, habrá más juego. Hola, buenas tardes. He venido a esta conferencia y no sabía lo que iba a ser, pero me ha encantado. O sea, es que lo habéis explicado todo muy bien en algo que no conozco. Pero hay una cosa que decía el señor del centro, que a los asesinos o a los que matan, antes les hacían hablar. Y ahora vamos con Marta Castillo, hay un señor ahí que lleva 6 años que dice que no habla, todos buscando a Marta Castillo, y yo, ustedes que veo que dominan todo este mundo, ¿no hay forma de hacerle hablar a este señor o no hay algún método, alguna fórmula? Porque hoy en día no hablan y no hablan. Y entonces, en vez de 30 años, le van a caer 12 porque no han descubierto el cadáver. ¿Qué me pueden contar sobre cómo se puede solucionar eso? A ver, yo te plantearía la pregunta al revés. El problema es que antes, cuando quería que alguien hablara, acababa recitando la Biblia. A ver si me entiendes. El problema es que aquí todos conocemos los métodos que se utilizaban o que se utilizan y sí, la gente confesaba y se firmaban confesiones, pero luego esas confesiones no tenían por qué ser fiables. A ver, hay técnicas de interrogatorio y no estoy hablando de violencia. Por ejemplo, el detector de mentiras, que un psicólogo te dirá que no es fiable. Un psicólogo te dirá que una persona cuando miente no tiene por qué tener una respuesta medible. Se utilizan muchos interrogatorios. ¿Por qué? Porque tú, cuando una persona está así nerviosilla y tal, se lo pones y dices, la máquina esta nos va a decir si mientes, y automáticamente se desploma y confiesa. Hay técnicas de estas que se utilizan. El problema es que ahí ya depende de la persona. Si el que lo interroga no sabe hacerle hablar, y estoy hablando de métodos legales, pues es complicado. Yo no sé así responder a la pregunta, si no le ponemos algún detalle. Pero a veces también lo que se hace es introducir alguna trampa o mentira en la historia para ver qué reacción tienen algunos de los que están en sospecha. Previo pinchazo telefónico, o sea, es decir, en este ejemplo concreto,
Es como si de pronto surgiera una noticia. Parece ser que hay noticia que está en el vertedero de tal pueblo, y al tiempo estás quieto y escuchando a ver qué dicen los amigos y los colegas que se empiezan a llamar telefónicamente y dicen, oye, ¿sabes qué dicen? Y dependiendo cómo se expresen, igual puedes pillar datos de utilidad. A todo esto hay que hacerlo legalmente también, con autorización judicial. Aunque esta persona en concreto, él no hable nada, él no diga nada. El señor Bretón, según me comentó a mí la policía, cuando estuvo aquel año en la cárcel, antes de que se descubriera todo, lo que hizo es leerse todos los libros que había de autoafirmación de la personalidad y de reforzamiento del carácter, esos libros que hay que tienen esos títulos. Bueno, pues Bretón estaba preparado, digamos, adiestrado como para no cambiar su versión en absoluto. De hecho, no lo ha hecho. Sabemos que él, ahora sí que lo sabemos, que él asesina a sus hijos, nunca sabremos cómo. Como no lo diga él, cómo los mató, nadie en el mundo sabrá cómo mató Bretón a sus hijos. Y él, durante todo este año en la cárcel, primer año, pues estaba no sé cómo se dice, ¿no? Autoconvenciendo para no resquebrajarse en ningún momento, y no lo hizo. De hecho, es muy complicado eso, pero habría que ponerle más detalle al caso, y desde la distancia yo no sabría qué decir ahí. Muchas gracias por la conferencia, yo también la he gozado verdaderamente. Me voy a presentar yo soy filósofo y me ha llamado muchísimo la atención porque la investigación que ustedes hacen es parecidísima a la filosofía. En un sentido, que lo ha dicho usted el señor Echevarría al comienzo, y es la interpretación. Es decir, no hay datos sin interpretación. No digo que los datos se puedan inventar, lo que sí digo es que el significado de 4 para una persona es uno y para otro es otro, ¿no? A mí me recuerda mucho esto a lo que en cierta ocasión dijo un economista famoso, ¿no? Al testimonio de un experto se contrapone el testimonio de otro experto, ¿no? Y ahí hay un problema, a mi modo de ver, absolutamente fundamental, y es que la relación entre hecho y palabra. También hubo otro filósofo, me van a permitir, que dijo, un juez solo juzga palabras, y los hechos que presuntamente se le proponen, que si una bala, que si el ADN, que si, en fin, un puñal, etcétera, etcétera, solo tienen un sentido cuando realmente se transforman en un lenguaje. ¿Qué piensan ustedes? A ver, en derecho hay un principio que es el actus rea y el mens rea, que es el acto culpable y la mente culpable. Es decir, una cosa es el acto, lo que ha sucedido, por ejemplo, que alguien ha matado a alguien, pero también hay que tener en cuenta la intencionalidad. ¿Eso ha sido en defensa propia? ¿Ha sido premeditado? ¿Ha sido en un arrebato? Ahí es donde entra toda la interpretación y todo el lenguaje, más allá de lo que es el hecho objetivo. Y entonces creo que sí que es una cosa importante en un juicio. Y la transformación de lo que son los hechos en palabras, claro, se hace a través del documento pericial, que cada vez es más poderoso. Por ejemplo, las salas de los juzgados en el País Vasco, en muchos sitios también, ya están preparadas para poder proyectar vídeo y imágenes. Yo recuerdo que hace años ibas ahí con un esquema de tamaño folio que no lo veían ni los de la primera fila, ¿no? Con unos dibujos. Eso ahora está muy superado por unas técnicas que son casi docentes, habría que decirlo, pero que permiten ilustrar de manera mucho más poderosa. Cuando tú la herida va adelante, atrás, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ya lo has dicho, son palabras, pero eso tú lo estás viendo en un esquema, además se mueve la figura, con lo cual es mucho más claro de entender, ¿no? Y quizás hay una técnica también, que es el dominio de la parte pericial para transformar esto de manera en lo que es la oportunidad que te dan de explicarte. Tú tienes, como suelo decir yo, como en el Parlamento, tienes unos minutos para explicarte. Si no aprovechas tus 5 minutos, ahí estás perdido, no sirve para nada todo lo que hiciste. Y entonces veo también que hay profesionales de la medicina y en general de la universidad que pueden ser muy buenos en una disciplina, pero no son muy buenos transmitiendo la información.
O sea, fracasan. Cuando están ante el tribunal ahí se descomponen, no terminan de entender cuál ha sido la pregunta, se sienten incómodos por cómo es la pregunta, hay que responder a la pregunta, no entras en un diálogo y entonces se sienten tan mal que casi su pericia no tiene utilidad. Sí, esto entra en contradicción con lo que habéis comentado antes, porque un juez necesita respuestas claras, ¿no? ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro, ahí no caben. Creo que hay un 96% de posibilidades de que lo hizo. Un juez necesita respuestas claras y un abogado quiere que la líes. Y eso es un juicio. Es decir, el perito tiene que tener muy claro, pero si el perito no sabe hacer frente a un abogado que le hace preguntas, digamos, intentando hacerle quedar en evidencia, pues un peritaje muy bueno o un hecho científico objetivo puede quedar diluido por estar muy mal presentado ante un juez. Y estas cosas pasan todos los días. He comenzado a hablar de un juicio hace no poco tiempo en Santander, donde las preguntas eran: pregunta para el doctor tal, pregunta para la doctora, repregunta para la doctora, para el doctor, un montón de médicos. Doctor, doctor, doctora, doctora, doctor. Y en esto se interrumpe el juicio y el juez dice: un momento, aquí veo que hay mucho doctor. Pues yo les voy a decir lo siguiente: yo simplemente soy licenciado en medicina, licenciado en Derecho. Pero a mí no me engañan ustedes, dijo así. La primera vez que me pasa, ¿eh? Porque yo también estudié medicina y aunque no acabé la carrera, recuerdo cómo estudié la pediatría en el libro en el Nelson, que yo también estudié en ese libro. O sea, en el fondo el juez estaba molesto porque nos estaban tratando a nosotros por encima igual de lo que nos correspondía, ¿no? Con tanta exhibición del título de doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Ya llegó un momento en que se picó y él hizo ver que también sabía de medicina, aunque no tuviera el título, vamos. Era una cosa excepcional. Hola, buenas tardes. Al principio ha dicho el profesor Echevarría, creo que fue, que la medicina forense estaba sola y luego se fue dando cuenta que necesitaba la psicología forense y otras disciplinas forenses. ¿Hasta qué punto sería creíble un personaje como Sherlock Holmes, que parece ser un pozo de ciencia que entiende absolutamente de todo y con solo mirarlo te descubre todo el misterio de lo que ha ocurrido? Para aquel tiempo sí es creíble. Para aquel tiempo sí es creíble. Como eran los naturalistas, biólogos naturalistas, que saben de botánica, de farmacia, de envenenamientos. En la actualidad no valdría esa figura. No valdría, porque incluso te preguntan qué titulación tienes y qué experiencia tienes en casos equivalentes a este. Cada vez se ata más. Y además se hace muy incómodo, pero tenemos que pasar por ahí. Hoy día dices, bueno, yo soy biólogo especialista en... Sí, pero usted trabaja en qué laboratorio. El laboratorio está homologado. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Tiene usted un contrato fijo? ¿Trabaja temporalmente? ¿En qué sitios ha estado usted en el extranjero? Y te empiezas a descomponer ahí mismo, claro. De hecho, por ejemplo, volviendo al caso de Bretón, las imágenes del coche de Bretón cuando va o viene del parque diciendo que lleva a los niños, que no parece que vayan los niños en ese coche, las analizó un experto en fotografía de la zona de Valencia, que tiene varios premios internacionales de fotografía, etcétera, un experto en esto. Lo crujieron a la primera pregunta, cuando en el juicio, porque hizo su informe pericial, le preguntaron: ¿qué título universitario tiene usted? Ninguno. ¿Cómo? Que usted no tiene título universitario, aunque sea un experto en fotografía y se dedique a eso, no tiene el título. Y le crujió, el abogado de la defensa de Bretón, le vapuleó por ahí debidamente. Y esto también me ha pasado a mí, ¿eh? Porque puede ocurrir que tú tengas lagunas, en el campo de la medicina forense es tan amplio que hoy puede ser un tema de valoración del daño corporal, mañana un tema de muerte, y al día siguiente un tema de psiquiatría, y al día siguiente un tema de toxicología, y es evidente que afortunadamente la medicina forense también tiende a especializarse al menos en 3 ámbitos: la patología forense, la psiquiatría forense y la toxicología forense. Y hoy hay forenses que se dedican solo a toxicología forense y que le sacan un rendimiento muy superior a lo que yo sé, por ejemplo, normal, claro. Solo contar una anécdota, y es que el personaje de Sherlock Holmes está basado en un personaje histórico, que era Joseph Bell, que era un profesor de medicina que fue profesor de Conan Doyle cuando Conan Doyle estudió en Edimburgo. Y Joseph Bell lo que les decía era que como futuros médicos nunca se fiaran de lo que les dice un paciente,
nunca se fiaran de su testimonio, sino que se fiaran de las pruebas, de lo que ellos vieran, porque los pacientes siempre mentían. ¿Os suena de algo? De hecho, es la base de House. Y de hecho, los padres de la ciencia forense eran lectores de Sherlock Holmes, y Lockhart, que es el primer científico forense que se considera, bueno, y su maestro Lassagne, se inspiraron en Sherlock Holmes y en Edgar Allan Poe para diseñar su forma de investigar. Yo no sé si tiene mucho que ver con su pregunta, pero me viene a la cabeza un recuerdo maravilloso que tengo en el Instituto de Criminología con el profesor catedrático de Derecho Penal Antonio Beristain, jesuita, que es el que organizó el Instituto Vasco de Criminología. Solíamos ir con los alumnos una vez al año a casa de don Julio Caro Baroja, en Vera, Vidasoa. Aquello era maravilloso. Tú entras en su casa, don Julio nos recibía, los alumnos hacían preguntas, algunos con experiencia, porque eran profesionales y otros simples estudiantes todavía, y también profesores. Entonces se le podía preguntar de cualquier cosa a don Julio. Y había preguntas de las más raras que os podéis imaginar. Don Julio, ¿y usted qué piensa de tal? Y decía, vengan por aquí. Toda la casa llena de libros, arriba, abajo, todas las paredes, todos siguen siendo libros. Te llevaba, sacaba un libro, eso está aquí, en este libro. Casi todo lo que se planteaba como pregunta ya tenía alguna respuesta, porque había ya algún otro que lo había puesto por escrito y en limpio. ¿Me entendéis esto, no? O sea, quiere decir que él ni siquiera expresaba una opinión, sino que te llevaba al documento donde ya otros habían dado la respuesta. Eso era maravilloso. Hola, buenas tardes. Una pregunta que tengo para el catedrático forense. ¿Qué opinión o qué valoración le merece respecto al tema del cáncer que ha nombrado antes las primeras autopsias que se hicieron, que creo que era un grupo de unos 6 forenses, y la comparación con las segundas autopsias que la hizo el catedrático Luis Frontela? Bueno, pues como esto se estará grabando, yo tengo que decir que todos son muy cualificados, todos, es que les conozco a todos, todos son muy cualificados, y que no me extrañaría nada que en la segunda autopsia, la de Frontela, haya contenidos que sean absolutamente pertinentes, y por eso hay una crítica que él hizo muy poderosa a los primeros, pertinentes, y no es tan raro que quizás descubriera algunas cosas que no se vieron en la primera autopsia. En concreto, los perfiles genéticos, aunque aquí condenaron a 2 personas, salen, si no me equivoco, 6 perfiles genéticos distintos en los agresores sexuales. ¿Quiénes son los otros 4? ¿O cómo es eso? Hay muchos problemas en la investigación, y los mayores tienen que ver con la gestión de la escena. Se hizo muy mal aquella noche, todo el mundo empezó a tocar la escena y se desbarató. Hoy día no ocurriría, para empezar, ¿no? Pero luego viene la parte de autopsia, efectivamente. Las segundas autopsias suelen ser pertinentes, útiles. A veces igual no dan mucha novedad, pero no hay que extrañarse de que se planteen. Y por lo tanto, yo creo que tienen razón los contenidos de la primera autopsia y los de la segunda. Tampoco hay discrepancias tan rotundas entre unas y otras, pero es verdad que la segunda critica llamativamente a la primera. Y si nos vamos a otros ejemplos que a mí me ha tocado, no soy ningún listillo, no me lo quiero hacer aparentar aquí, ¿no? Pero no es verdad que a Lassa y a Zabala les mataran a palos con una estaca en la cabeza, pero ¿cómo se pudo decir aquello si el cráneo de uno de ellos tenía todavía una bala de 9 milímetros Parabellum incrustada en la silla turca Lesfenoides? Y estaba ahí la bala. ¿Qué pasa? ¿Que no tenía gafas el forense primero que practicó la autopsia? ¿O anduvo muy rápido? Qué cosas, ¿no? Por eso, el libro de Frontela, que recientemente ha publicado, que ha servido incluso para uno de los capítulos del Lector de Huesos, hace una crítica. Este hombre sabe mucho de medicina forense, todo el mundo le tiene manía, da igual, pero sabe de qué está hablando, ¿eh? Y en el libro lo que explica son errores forenses gordos que se han producido y que ya no tienen arreglo, ¿eh? También Lombroso, que era psiquiatra y es el padre de la criminología, describió a lo que era el hombre criminal basándose en tipos que procedían de las cárceles, gente marginada que estaba en la cárcel, y caracterizó de tal manera que, claro, si eras muy feo, muy feo, muy feo, y encima tenías el pelo que te llegaba de una ceja a la otra, eras el malo. Y así algunos se fueron a la cárcel y quizás algunos fueron ahorcados en su momento indebidamente. Y eso era ciencia, ¿eh?, en aquel momento.
Sí, buenas tardes. Bueno, vemos que la ciencia forense avanza mucho, hay nuevas técnicas, saldrán nuevas, pero que tiene un coste asociado, ¿no? Entonces, una investigación, una desaparición, lo que sea, se puede abordar con un límite de coste o no, lo que sea. Se pueden destinar muchos recursos o no. ¿Cómo todo ese... vemos, en fin, lo que se puede gastar es limitado. Tenemos que destinar unos recursos limitados a esclarecer muchos crímenes y tal. ¿Cómo se distribuye eso? Porque también tenemos televisiones que igual inciden sobre un crimen determinado. Al año hay centenares de desapariciones. Se pone el foco en una desaparición, tal, ahí parece que se incide, etcétera. El problema de la distribución de costes. Yo sencillamente en Portugal están evaluando cada procedimiento, cada técnica forense en euros. En lo más básico que te puedas imaginar, todo. Todo está tasado, como lo hacen hoy día los hospitales públicos, que pueden tasar en euros lo que ha costado el asunto. Entonces, el Instituto de Medicina Legal trata de cobrarlos. Y trata de cobrarlos mediante una posibilidad judicial que en España no existe. La justicia penal en España es gratuita, pero en Portugal se está cobrando al individuo que se le descubre, imagínate tú un traficante de drogas, y hay que analizar la droga, y encima dice su abogado que no se hizo bien y que hay que repetir los análisis. Oye, es que tiene guasa que estemos pagando todos aquí presentes el análisis de las drogas del traficante de drogas porque han repetido los análisis. Pues bueno, todo eso en Portugal se está cobrando. Se lo están cobrando cuando se declara la sentencia y obviamente si no es insolvente se lo terminan cobrando al bromista del traficante. Claro, porque no tiene fin el gasto. Ya que estamos hablando de literatura forense y de series de televisión, yo ya me he leído los casos que mencionas tú, José Miguel, pero primera, ¿cuál es tu serie favorita, la que más se aproxima a la realidad? Es decir, igual hay aquí alguien interesado en aprender técnicas forenses y dice, bueno, ya he escuchado que CSI tiene un punto quizás de exageración. ¿Cuál es la mejor serie para aprender, por un lado, y cuál es tu caso favorito de todos los que has tratado, los que has estudiado? A ver, yo a lo mejor, con el punto de exageración, creo que sigue siendo CSI, porque en CSI hay un protocolo, cogen pruebas, las analizan. A ver, luego te vas a ver Castle o te vas a ver El Mentalista. ¿Alguien ha visto alguna vez que cojan una huella dactilar o una prueba de ADN en El Mentalista? Total, si con ese no habría ningún caso sin resolver, lo acierta todo. Entonces, por lo menos en CSI vemos que siguen un método y un procedimiento. Entonces, con todas las salvedades, sigue siendo mi serie favorita, por lo menos la de Las Vegas, que es la que más me gusta, aunque las otras no están mal. ¿Y casos favoritos? Hombre, a mí el caso de Jack el Destripador tiene todo el glamour victoriano, fue el primer caso mediático. De hecho, por eso seguimos hablando de él, porque, a ver, en esa época crímenes en prostitutas deberían de haber todos los días. Pero claro, ese fue el primer crimen que la prensa se interesó porque la prensa también a su vez era nueva. Entonces, es el crimen además que nunca podremos resolver. Entonces, ese crimen siempre me ha parecido interesante y siempre me he procurado leer todo lo que ha salido sobre él. ¿Tú tienes algún caso favorito? Yo me atrevo a contar aquí, a pesar que se está grabando, un asunto de hace unos meses en el que un sacerdote aceptó la paternidad de una mujer de hacía muchos años y ese sacerdote se ha muerto y naturalmente esa mujer aspira a la herencia, a lo poco que pudiera tener el sacerdote, con lo cual rivaliza con las hermanas del sacerdote, ¿vale? Las hermanas dicen, vamos a hacer el ADN, de todos los modos, hacen el ADN y no es el padre. Es decir, ¿para qué ha servido el ADN en este caso, querido amigo? Para que San Pedro haya llamado al infierno y haya dicho que suba y le pedimos perdón, porque la ciencia demuestra, a pesar de que igual algo andaba el sacerdote en esto también, ¿verdad? Pero aceptó, y ante notario aceptó la paternidad de esa mujer y ella siempre interpretó, pues mi padre siempre se había sabido en ese pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira por dónde él no era el padre. O sea que el ADN le ha... Yo sospecharía del sacristán en este caso, ¿eh? Sí. Buenas noches, es fascinante escucharles. Yo también pienso mucho en los dientes en las películas históricas, pero claro, reconozcan que sería insoportable ver
todo el mundo sin dientes o con la dentadura negra. Pero bueno, toda esta información que ustedes comparten, que la popularidad del tema de policía científica y demás, ¿no da también demasiada información a los criminales? Este veneno no deja huella, no sé, simplemente. Gracias. A ver, sí, algo da, pero a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, hubo una crítica de que desde que se había popularizado CSI, en las violaciones y agresiones sexuales solían ponerse preservativo, cosa que antes no hacían, para evitar dejar huellas. Pero es que lo van a aprender igual, lo vean en la serie o no lo vean en la serie. Y luego, además, tengamos en cuenta que la mayoría de crímenes violentos no son crímenes pensados, ni meditados, ni de tal. Suelen ser arrebatos, suelen ser... Es decir, que da igual que lo hayan visto o no, porque son normalmente motivos de pasiones muy bajas. Entonces, yo culpabilizar a estas series de que ahora hacen que los criminales sean más... A ver, los criminales chapuceros ha habido toda la vida y los seguirá habiendo. De hecho, en el libro cuento casos de gente que fue a robar a casa de alguien y perdió la dentadura postiza o el DNI. Esto es mucho más frecuente que el crimen perfectamente establecido, manipulado y tal. Es más fácil que el criminal sea un desastre que sea el criminal perfecto. Entonces, yo no creo que influya tanto. Yo no creo que sea para tanto, y además los criminales suelen ir a congresos de criminales y tienen cursillos, o sea, es decir, aprenden en academia, por ejemplo, las cárceles. Si tú no sabes cómo hay que recortar una escopeta, para tener una escopeta recortada la aprendes en la cárcel, pero a los 3 días de estar allá. Y si tenías 18 años, para los 22 ya eres un experto en semejante potencialidad de riesgo. Es decir, no creo que sea para tanto. Eso, de todos modos, esa crítica se ha hecho. Y cuando antes la gente robaba y dejaba las huellas dactilares y le pillaban, pues luego empezaron a ponerse guantes, sí, pero en los guantes también puede quedar el ADN. Y había veces incluso que el que se ponía guantes se los dejaba a la policía así de regalo, vale, para que te enteres, los guantes de látex, hasta que empezó el ADN, y entonces ya los guantes de látex se los llevas a casa, claro. Estamos en la recta final, así que si alguien quiere aprovechar para plantear alguna cosa más. O que calle para siempre. Volviendo a la diferencia entre la ciencia, lo que puede aportar la ciencia y el testimonio de los testigos, ya nos ha quedado claro que los testigos patinan o patináis frecuentemente, pero ¿puede ser que alguna vez una colilla haya dejado una pista falsa, que se hayan hecho mal las cosas y que haya salido un resultado distinto? ¿O eso ya sucede cada vez menos? A ver, hubo un caso en Sevilla, hará unos 6 meses, de que aparece una persona muerta en un banco y viene el forense, hacen la inspección ocular, determinan que ha sido muerte natural, se lo llevan y viene la señora de la limpieza y aquello no le pareció, recogió todas las pruebas, se las guardó. Y luego en la sala de autopsia se vio que había sido una muerte violenta y la señora dijo, yo lo tengo todo guardado aquí. Y así se pudo solucionar el crimen. O sea que estas cosas a veces pasan, es decir, la gente falla. En el caso de Asunta, la primera prueba de ADN acusó a un chico de Madrid, colombiano, que estaba procesado por un juicio de violación, que no tenía nada que ver, y la contaminación se había producido en la mesa donde se procesaban las pruebas. Se había contaminado las muestras del caso Asunta con las muestras de un caso que no tenía nada que ver, y al final un colombiano de Madrid que nunca había estado en Galicia acabó detenido y delante del juez por el caso Asunta. Y hay un caso famosísimo, que ha salido en CSI Nueva York, que es el del fantasma de Helen Brown, que es una serie de crímenes aparentemente inconexos donde salía el ADN de la misma persona, que además era una mujer, y que cada crimen tenía un modus operandi diferente, que cada crimen era en una parte de Alemania, además agresiones sexuales, y salía una mujer. Bueno, pues al final resultó que esa mujer no era ninguna criminal, era una operaria que manipulaba el algodón del que se utiliza para coger las muestras de ADN.
y era simplemente que la manipulaba a mano desnuda, sin guantes, y su ADN era el que estaba apareciendo en todos los análisis en Alemania. Eso es lo que dice su abogado de la defensa. Ahora, yo iba a comentarte también otra cosa, que es lo que llamamos en broma el síndrome bretón. El síndrome bretón es que ahora te encuentras un hueso de aceituna en un parque y montas todo el dispositivo para por si acaso, ¿no? No sé qué. Si es aceituna, sí, pero es hueso, entonces... Bueno, pues sí, dale. Yo, si es lo último que voy a decir, os lo planteo. ¿Vosotros sabéis cuál es el colmo de un médico forense? Que cuando hace la foto de un muerto le salga movida. Lo malo de haber pasado tantos meses es que los chistes ya me los voy sabiendo. O sea que... Más colmo sería que el paciente se le quejara. Ahí sí que me preocuparía yo, pero bueno. Bueno, va, Ordua del Dudá. Muchas gracias, eskerrik asko, José Miguel Millet. Les recuerdo su libro La ciencia en la sombra. Nociones más que básicas, pero muy entretenidas sobre todo, también para aprender casos reales y clásicos de la literatura sobre ciencia forense, y a Paco Echeverría, al que, insisto, este domingo por la noche en ETV2 le podrán ver en el último programa de la serie El lector de huesos, con los mejores momentos de lo que ha sido este proceso de grabación de 8 capítulos que se han emitido y que pueden recuperar en Internet. Y alguna cosa inédita que no se había emitido hasta ahora. Eskerrik asko guztioi. Gracias.